Hola, ¿qué tal todos? Bueno, tocando el tema de los Messenger, el cual es un tema muy interesante porque fueron los primeros blindados que se hicieron en El Salvador. Técnicamente fueron los rayos, pero vamos a hablar de eso más adelante. Bueno, entonces, como ustedes sabrán, pues en esa época de los años 1970 del siglo XX, pues El Salvador enfrentaba un embargo de Estados Unidos, por lo tanto no podía adquirir mucho armamento, ni equipo, ni blindados, ni nada. Había países, había excepciones como Francia, como fue en el video pasado, pero generalmente no podías conseguir casi nada. Entonces, pues se decide que se fabriquen blindados de manera casera, como se hizo en 1969, que fue la guerra en la que se ocuparon los primeros blindados creados en El Salvador. Entonces estos blindados que les llamaban Rayo en la guerra de 1969 que se habían hecho acá, pues fueron reconvertidos a lo que serían ahora los llamados Messenger, que en realidad el nombre del vehículo, el nombre que le dio el Ministerio de la Defensa, la Fuerza Armada de El Salvador, fue Boxer. O sea, así es como se les conocía a estos blindados, pero después la gente como que los empezó a llamar Messenger o Messenger Z. Y fueron más conocidos por este nombre que por el nombre original. Hay que recalcar que de 1978 a 1985 El Salvador llegó a fabricar artesanalmente cerca de 150 vehículos blindados. No todos eran Messenger, habían otros modelos que podemos ver después como los Astro Boy o como los Cashuat que ya vimos previamente. Pero es un logro bastante impresionante considerando el tamaño del país, los recursos y obviamente el embargo que todavía tenía el país y que sufrió hasta 1982. Y pues estos vehículos Messenger se crearon en la maestranza de la Fuerza Armada de El Salvador, lo que hoy se conoce como el CALFA, el Comando de Apoyo Logístico de la Fuerza Armada de El Salvador. Y pues su función principal era escoltar convoyes, proteger unidades ante emboscadas y transportar tropas, normalmente alrededor de entre 12 a 18 soldados. Y pues un detalle interesante es que al no tener aire acondicionado, los paneles laterales se plegaban hacia abajo para ventilar el interior, dejando a los efectivos expuestos ante el fuego enemigo, pero pues obviamente priorizaban quizás un poco la comunidad y no todos eran así, solo algunos tenían estos paneles, pero sí la mayoría estaban completamente cerrados. No obstante, se le daba un chaleco antibalas al conductor para aumentar la supervivencia, aunque estos blindados pues tenían la cabina también blindada. Una suposición mía es que quizás se les llamó Messenger, puesto que los vehículos tenían bastante armamento que era voluminoso. Les ponían armas bastante pesadas para el transporte de personal. Generalmente es común que se vea quizás un cañón de 20 milímetros como máximo para llevar en el vehículo como protección. Pero a los Messenger se les solía poner hasta 3 cañones. A ver, hubo una versión que tenía hasta cañones sin retroceso de 90 milímetros. Y quizás pues al ver este vehículo tan voluminoso y tan grande y tan lleno de armas, quizás las personas se acordaban del anime Messenger. Y pues decían, pues esta cosa parece el Messenger, que era un robot, que era un anime japonés de aquella época, que tenía bastante armamento. Pero también puede ser que como los primeros Messenger fueron hechos con camiones Magirus, pues quizás con el tiempo la gente empezó a llamarlos Messenger en lugar de Magirus. Pero esa es una teoría mía. Si tú sabes en los comentarios por qué se le llamó Messenger, por qué no lo pude encontrar, pues déjalo aquí en los comentarios. Porque yo creo que quizás esa fue la razón, pero como digo, pues no sé cuál fue la verdadera razón por la que se le llamara Messenger a estos blindados. Entonces veamos las versiones que encontré y las que me parecieron más interesantes. Y vamos a ver que cada vehículo pues difería bastante. Los Messenger no todos eran iguales, cada unidad podía diferir bastante dependiendo del camión base, el blindaje disponible y el uso previsto. A continuación vamos a ver las versiones que yo encontré y mencionar algunas características que pues no están todas las características disponibles lamentablemente, pero hay algunas cosas. Por ejemplo, la primera versión pues es el Messenger de transporte de tropas de los camiones Magirus Dots, que es una marca alemana. Fue la versión más común, se construyó sobre un chasis Magirus, el camión era de esa marca. Fue ensamblado por la maestranza de la Fuerza Armada de El Salvador, tenía un motor diésel V8, la tripulación era de 2 hombres, un conductor y un artillero, y la capacidad para los efectivos pues era de 18. El blindaje era liviano, diseñado para resistir armas ligeras y metrallas, y el armamento por la época y porque creo que se empezaron a hacer bastante temprano, creo que podría haber sido un HK-21 de 7.62 OTAN
pero quizás en algún momento quizás le incluyeron una M60 después, porque la verdad es que solo menciona que llevaba una ametralladora ligera, así que creo que estoy tentado a creer que era más una HK-21 que una M60. La segunda versión pues tenía una matrícula que era FAES 12001 y estaba hecho sobre un camión International Harvester. Como les digo, pues los camiones diferían bastante, no todos fueron hechos en el mismo camión. Basado en un camión International Harvester, este modelo tenía una estructura más refinada. Inicialmente no portaba armamento, pero después se le instaló una torreta con cañones antiaéreos triple M55A2 de 20 milímetros que fueron importados de Yugoslavia. Y como digo, pues sí, les ponían bastante armamento, bastante pesado. Generalmente se les suele incluir una ametralladora liviana. Como mucho se les suele incluir un cañón de 20 milímetros, pero estos Messenger pues tenían torretas de hasta 3 cañones de 20 milímetros. Y como digo, pues es quizá por eso se les apodaba Messenger, por lo grande del armamento que se miraba para la persona del común. Y pues la tercera versión fue hecho sobre un camión MAN, visualmente muy similar al International, pero con algunas mejoras. Contaba con carrocería angular cerrada, placas inclinadas que cubrían la parte de las ruedas traseras y un frente más protegido. Montaba 3 cañones de 20 milímetros y 2 cañones sin retroceso 90 milímetros recortados para reducir el peso y 2 ametralladoras ligeras en las partes de atrás. O sea, este vehículo pues yo creo que era más de apoyo que de transporte de personal, puesto que tenía bastante poder de fuego. Pero además de eso pues también tenía espacio para llevar y transportar algunos efectivos, aunque tenía una desventaja bastante seria a mi forma de ver. Podía transportar efectivos, pero no se podían recargar los cañones de 90 milímetros desde el interior, lo que obligaba a que un efectivo saliera del camión y lo recargara desde afuera, y obviamente esto te exponía ante el fuego. La cuarta versión es el FAES 1496. Este modelo, basado también en un Magirus, introdujo malla lateral protectora para reducir el impacto de los lanzacohetes, de los RPG. Este vehículo, por lo visto, pues sí ya estaba pensando más en tratar de poder tener una ventaja ante el armamento antitanque. Como digo, el blindaje era bastante liviano, no era para armamento antitanque, creo que ni para un buen dispositivo explosivo improvisado. Así que se le puso esta malla para tratar de remediar eso. Además de ello, pues se experimentó con una idea ingeniosa para los neumáticos del vehículo, que era proteger las ruedas cubriéndolas con las orugas de los M114, que fueron otros vehículos que vimos ya en el canal y que tuvieron también pues bastantes versiones. No se sabe si funcionó bien lo de ponerle la oruga de los M114 de los neumáticos, pero muestra el ingenio de los creadores por tratar de mitigar un poco pues el daño a los neumáticos del vehículo. Ahora, por último, mencionar 2 versiones más. Existieron otras versiones que pues no encontré información, solo las fotos que las dejo acá, como un antidisturbios basado en un Reo M49 y otro sobre un GMC, posiblemente equipada con 2 ametralladoras M2 Browning calibre 50 BMG, una en la cabina y otra en el techo. Y como digo, pues solo encontré las fotos, así que las dejo acá para que los vean. En resumen, pues los vehículos Messenger o Boxer, como era el nombre original, pues representaron ingenio local, reciclaje de recursos y adaptación técnica ante la falta de acceso a material extranjero. Y bueno, espero que les haya sido entretenido conocer un poco más sobre los Messenger de El Salvador, su historia y las variantes que hubieron. Son vehículos que, aunque rudimentarios, demuestran una gran capacidad de innovación bajo presión en aquella época. Y por último, mencionar que el tema es bastante complejo, así que si tú sabes más versiones o tienes una versión favorita o he cometido algún error en las versiones, pues déjamelo aquí en los comentarios. Y pues sin nada más que decir, frase final del video: la cantidad sin logística es un espejismo. General Pershing. Muchas gracias por ver el video, suscríbete, dale like, comenta, comparte. Nos vemos. Hasta la próxima.